Carlos Eduardo pregunta, ¿el Black Point, se refiere al Dark Point, cuándo es recomendable usarlo en la línea narrativa aristotélica? ¿En el primer acto, el segundo, el tercero? Carlos Eduardo, como he dicho antes, te refieres al Dark Point, aunque es verdad que yo también lo he visto escrito como Black Point y hay gente que le llama Black Point, pero ¿qué más da? Yo, como siempre digo con esto de la nomenclatura, lo importante es que entendamos el concepto y que lo utilicemos correctamente cuando estamos escribiendo nuestros guiones, ¿verdad? Nuestras historias. Bien, antes de nada vamos a intentar explicar qué es el Dark Point exactamente. He explicado por activa y por pasiva en muchísimas ocasiones, no solamente en el curso, sino también aquí en el espacio de dudas del curso. He explicado lo importante que es para la historia el hecho de que el protagonista tenga un objetivo claro y esté siempre persiguiendo ese objetivo, que esté siempre con mucha motivación, persiguiendo con fuerza, con intensidad ese objetivo. Eso es vital para que se produzca una conexión emocional, una identificación muy fuerte del público con el protagonista. Bien, hay momentos en la historia en los cuales el protagonista, por el motivo que sea, deja de perseguir ese objetivo, bien porque ya deja de creer en él, o porque no cree en sus propias posibilidades, o porque hay un obstáculo demasiado grande, o por cualquier motivo. Entonces se produce una especie de desapego, una especie de indiferencia del protagonista por el objetivo que estaba persiguiendo. Y también se produce una especie de desconexión del público con respecto al protagonista, porque el público lo que quiere es que el protagonista siga luchando por su objetivo. Entonces, el Dark Point se llama a ese momento en el cual el protagonista deja de luchar por su objetivo. Como se produce esta desconexión con el espectador, es importante que el Dark Point dure muy poquito tiempo, que no dure 20 minutos, porque si no el espectador ya se desconecta totalmente de la historia y no le interesa tanto como si está viendo que existe una motivación clara por parte del protagonista, ¿vale? O sea, la duración tiene que ser corta. Tú me estás preguntando que ¿cuándo aparece el Dark Point en la narrativa aristotélica? Bien, lo normal y lo lógico también es que el Dark Point aparezca en un momento en el cual el protagonista ya tiene un recorrido hecho a lo largo de la historia y que le han pasado cosas más o menos graves para que ponga en duda un poco su objetivo y su capacidad de conseguirlo, ¿no? Entonces lo lógico es que aparezca ya cuando ya hay un recorrido más o menos extenso. Lo normal es que aparezca a partir del punto medio de la historia, ¿de acuerdo? Recuerda que el punto medio de la historia es un momento de intensidad emocional alto que o bien aleja al protagonista de su objetivo, de conseguir su objetivo, o bien lo acerca, ¿no? Entonces, bueno, lo normal es que aparezca a partir del punto medio de la historia. El punto medio muchas veces es un momento en el cual la historia se divide en dos y en algunas ocasiones, dependiendo de la historia, en algunas ocasiones el protagonista como que cambia demasiado radical en algún aspecto de su modo de pensar o de su motivación, ¿vale? Hay incluso historias en las cuales el protagonista cambia incluso de objetivo. Pero lo más frecuente es que el Dark Point aparezca siempre al final del segundo acto, ¿vale? Cuando algo de nuevo, algo gordo ha ocurrido y que incluso da fin al segundo acto, ¿vale? Es lo que se llama la culminación de la historia, no la resolución, la culminación. La resolución es el clímax de la historia, el final de la historia. O también es normal que aparezca en algún momento posterior del tercer acto, como puede ser el momento central del tercer acto, que se produce un último giro en la historia, o incluso en el propio anticlímax de la historia, cuando parece que está todo perdido, que el protagonista ya no quiere o cree que no va a conseguir, y el público también cree que no va a conseguir su objetivo, y entonces existe un Dark Point muy fuerte que hace que cuando se produce el clímax, el público tenga un subidón mucho mayor a nivel emocional, ¿vale? Precisamente porque ha existido antes ese anticlímax, ese Dark Point, ¿vale? Entonces tú ten en cuenta siempre que el Dark Point aparece siempre en momentos de giro de la historia. Algo ocurre que hace que el protagonista abandone su persecución de su objetivo. El público teme por un momento que pueda no seguir luchando por ese objetivo, pero algo ocurre, algo pasa, algo le dicen, algo aprende el protagonista, que hace que de nuevo esa fuerza se regenere y se encamine hacia su objetivo de nuevo con energía,
¿vale? Coincidirá siempre o casi siempre con momentos de giro en la historia. El punto medio, a partir del punto medio, repito, aunque no es lo más frecuente, porque lo más frecuente es que aparezca a final del segundo acto, en este punto de giro, en el último punto de giro de la historia, que es del central del tercer acto, o incluso en el anticlímax. ¿De acuerdo? Muchas gracias por tu pregunta, sigue preguntando si tienes dudas. Hago extensible esta invitación a cualquier persona que esté viendo este vídeo, que esté interesada en escritura de guión o en cine en general. Y os invito a que os suscribáis si no lo habéis hecho ya, y si lo habéis hecho, muchísimas gracias. También os invito a ver algún otro vídeo que vais a ver en la cola de esta píldora. Muchas gracias, hasta siempre.